Mi mamá me envió un mensaje que lo cambió todo. Tienes prohibido ir a Acción de Gracias hasta que te disculpes, idiota. Ninguna llamada, ninguna explicación, solo una línea cruel parpadeando en mi pantalla. Así que sonreí, cerré mi billetera en sus vacaciones e hice mis propios planes. 3 días después, mientras trinchaban pavos sin mí, las facturas que había dejado de pagar me golpearon con fuerza. Mi teléfono se llenó de 87 llamadas perdidas. Y eso fue solo el principio. ¿Alguna vez te han tratado como un extraño en tu propia familia? Cuando la gente habla de familia, imagina calidez, risas, un lugar donde puedes volver a casa pase lo que pase. Mi familia era diferente. Por fuera, nos veíamos bien. Fotos navideñas con suéteres iguales, sonrisas posadas alrededor de la mesa. Papá trinchando el pavo mientras mamá sostenía la cuchara de servir como si fuera su corona. Pero bajo las sonrisas había una corriente que no podía ignorar, favoritismo, manipulación y silencio cada vez que pedía el más mínimo respeto. Soy Madison Cole. Tengo 27 años. La tranquila. La que mantenía las facturas al día y la luz encendida incluso cuando nadie se daba cuenta. No era rica ni ostentosa, pero tenía algo que nadie más en mi familia tenía, disciplina. Podía hacer desaparecer una factura atrasada antes de que la compañía eléctrica siquiera pensara en cortar el suministro. Cuando papá se operó el año pasado, el seguro solo cubría una parte. Yo intervine, pagué lo que no cubría, y después de eso, fue como si se hubiera activado un interruptor. De repente, dejé de ser una hija. Era unsalvavidas. El plan de teléfono familiar corría por mi cuenta, el internet por mi cuenta, un copago temporal por mi cuenta. Mes tras mes, insistían más, y yo seguía diciendo que sí porque pensaba que eso era el amor. Mientras tanto, mi primo Dylan, la supuesta estrella de la familia, siempre tenía una historia diferente. Era el chico de oro, el que no se equivocaba. Cada vez que presumía de una nueva bonificación por ventas o de otra salida nocturna, era yo quien pagaba discretamente la factura de la luz que se habían olvidado otra vez. Cada vez que publicaba sus cenas perfectas en línea, yo estaba cubriendo la compra que mis padres no querían admitir que no podían permitirse. Mamá presumía del éxito de Dylan como si fuera suyo, mientras que yo era solo la policía del presupuesto, la que lo complicaba todo. Había momentos en los que me permitía creer que las cosas cambiarían, como cuando mamá horneaba su pastel de manzana y el olor inundaba toda la casa, o cuando papá se quedaba dormido frente al televisor con el partido de fútbol sonando bajo. Miraba la vieja foto familiar en la repisa, yo con brackets, Dylan sonriendo sin preocupaciones, y me preguntaba si tal vez algún día nos sentaríamos en la misma mesa sin que yo fuera el chiste. Pero en el fondo, lo sabía mejor. El favoritismo no era casualidad. Era un patrón. Cada vez que Dylan necesitaba dinero, se esperaba que yo le diera. Cada vez que hablaba, me decían que me relajara, que dejara de armar un drama. Ese era mi papel, invisible, y aún así, siempre pagando el precio. Y cuando llegó el mensaje de mamá prohibiéndole ir a Acción de Gracias, no fue algo inesperado. Fue el último clavo en un ataúd que llevaban años construyendo. La primera grieta apareció en el chat grupal. Se suponía que era el recuento de personas para Acción de Gracias. Los nombres se desplazaban por la pantalla como una lista de invitados a una fiesta que había ayudado a financiar, y el mío no estaba. Me quedé mirando la pantalla, esperando a que apareciera mi nombre, y finalmente escribí, ¿te olvidaste de mí? Los puntos parpadearon unos segundos antes de que Dylan respondiera, aforo limitado. Prueba con la Navidad si te portas bien. Sus palabras me revolvieron el estómago, no por lo que dijo, sino porque nadie más protestó. Mamá no lo corrigió. Papá no dijo ni una palabra. Los tíos guardaron silencio, como si el silencio fuera un permiso. Llamé a mamá. El sonido de platos tintineando y risas se filtraba por el altavoz como si la fiesta ya hubiera empezado sin mí. No estás invitada hasta que te disculpes con Dylan por arruinarle la cena de promoción, dijo con tono seco, como si estuviera leyendo un libro de reglas. Con arruinar, ¿te refieres a preguntar por qué sigue pidiendo prestado el alquiler mientras presume de sus cheques de ventas?, repliqué. De fondo, la voz del tío Ray interrumpió, burlándose, ahí va otra vez. Policía de presupuesto. Todos rieron. Todos menos yo. Sentí un calor en el pecho. ¿Quieres drama? Entonces deja de usar mi tarjeta de débito en el pago automático, dije, firme pero firme. La línea se quedó en silencio por un momento. Una puerta se cerró de golpe en algún lado, como si pensaran que estaba fanfarroneando. Entonces se cortó la llamada. 10 minutos después, la tía Patrice me envió un mensaje, no te preocupes por el dinero. La familia es lo primero. Luego publicó una foto de agradecimiento sin mí, una mesa larga, velas encendidas, todos etiquetados menos yo.
El día de Acción de Gracias, mi muro se llenó de platos de pavo y pastel con el título La mejor familia del mundo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mamá: te guardamos un plato para recoger en el porche. Como si fuera repartidora, no su hija. Pasé más tarde. El plato envuelto en papel aluminio estaba en el porche. El gato de un vecino lo olfateó desde la esquina. Lo dejé allí a propósito. La mañana del viernes negro, intenté que el día fuera normal. Fui a la panadería a tomar un café y un bagel. La tía Patrice estaba allí, haciéndome señas para que me acercara como si fuera un problema. Le dijo a la cajera: es muy sensible al éxito. Habla de cosas sin importancia. La sonrisa de la cajera desapareció. La mujer detrás de mí murmuró: ¡ay! Y de repente, toda la tienda se sintió más fría. Salí sin mi bagel y me quedé en el coche hasta que la calefacción despejó el vaho del parabrisas. Esa tarde, Dylan llamó como si nada. Adelántame 600 para el regalo de mi novia. Te lo mando por Venmo el viernes, dijo, y luego añadió: y todos nos sentiríamos mejor si te disculparas y dejaras de hacerte el difícil. No respondí. Él llenó el silencio con un: ya sabes, en familia nos cuidamos. Pero sentado en el coche, por fin lo vi como era. En familia no nos cuidamos. Yo los cuidaba. Y cuanto más daba, más invisible me volvía. En ese momento me di cuenta de que no era un malentendido. Ese era el plan. Para el sábado, el ruido en mi interior se había convertido en una decisión. Me senté a la mesa de la cocina, con el teléfono vibrando con mensajes que no leí, y abrí mi aplicación de notas. Línea a línea, comencé a escribirlo todo: fechas, cantidades, razones. Las llantas de la camioneta de papá, las medicinas después de su cirugía, el plan de teléfono familiar que nadie más quería administrar, la factura de internet que de alguna manera seguía pagando, la compra, los copagos, los depósitos sorpresa antes del cierre de los bancos. Mientras revisaba meses de transacciones, me dolía el pecho. Nada era de una sola vez, ni siquiera cuando juraban que lo sería. Solo hasta el mes que viene, se volvió permanente. Cada emergencia se convirtió en mi responsabilidad. Sí, se había convertido en el suelo que pisaban. Escribí una línea al principio: lo que no saben está a punto de salvarme. A la mañana siguiente, me encontré con Grace, mi mentora del trabajo, en una cafetería tranquila. Las sillas de madera crujían, la luz del sol iluminaba la mesa. Le di una carpeta barata, llena de recibos impresos y capturas de pantalla. La hojeó, página tras página. Su rostro permaneció sereno hasta que llegó a los totales. Entonces respiró hondo. Ha sido una red de seguridad, no una hija, dijo en voz baja. Es hora de cortar la red. Explícamelo, le dije. Y así lo hizo. Paso a paso, me mostró cómo revocar el pago automático, transferir cuentas y protegerme legalmente. Not a dramatico. Todo claro y sencillo. Una vez que decidí que ya había terminado, de camino a casa, abrí la app del banco y repasé la lista de verificación como si cruzara un río. Revocar el pago automático de la hipoteca. Dar de baja mi tarjeta de la compañía eléctrica. Transferir el plan de teléfono a una cuenta prepago solo a mi nombre. Las facturas que no eran mías volvieron a su lugar. El domingo por la noche, Dylan publicó una historia, con la mesa llena de sobras, con el título: La verdadera lealtad no se trata de dinero. Los comentarios estaban llenos de aplausos. Lo silencié. Mi pantalla se quedó en silencio por primera vez en años. El lunes por la tarde, estaba en la ferretería cuando oí la voz del tío Ray en el pasillo de al lado. Ya la tenemos en la fila. Ya cambiará de opinión. Seguí caminando, compré bombillas y me guardé el recibo en el bolsillo como una pequeña promesa. Esa noche, mamá me dejó un mensaje de voz que empezó tranquilo y se volvió frío. Ya que no te disculpas, sáltate la Navidad también. Y no nos avergüences con tus hojas de cálculo de préstamos. Lo escuché 2 veces, lo borré y me quedé quieto en mi tranquilo apartamento, dándome cuenta de que su silencio ya no me asustaba. 2 días después, llegó la llamada frenética. La voz de mamá se quebró en la línea. La hipoteca no se ha liquidado, dijo, como si el mundo se hubiera inclinado. Sentí que algo se asentaba en mí, como una piedra que cae al fondo de un lago. Pasaré, le dije. Y traeré la carpeta. La cocina olía a café viejo cuando entré. Las persianas estaban entreabiertas, y la luz se filtraba sobre la mesa donde mamá estaba sentada con las manos juntas y los nudillos pálidos. Papá se acomodó en una silla, con la cara pálida alrededor de la boca, como si no hubiera dormido en días. Dejé la carpeta entre nosotros. Su funda de plástico barato parecía fuera de lugar en la mesa de madera donde habíamos comido miles de veces juntos. Esto es privado, dije, mirando hacia el pasillo. Sin público. Papá se frotó la frente. Pensábamos que Dylan estaba ayudando, susurró,
con voz casi de disculpa. Le acerqué la carpeta y la giré para que las páginas quedaran frente a ellos. Te lo dijo porque yo pagaba, dije. Aquí están las transferencias. Todas, de mi cuenta, directamente a tu hipoteca. A mamá le temblaban las manos al hojear las páginas. Recibos de la compra, facturas de servicios, medicamentos, el plan de teléfono, internet, los pagos de la tarjeta de crédito. 3 años de colas. 3 años de mí. Me prohibiste ir a Acción de Gracias hasta que me disculpé, dije en voz baja. Así que dejé de pagar las fiestas que disfrutaste sin mí. Y ya no quiero financiar las partes de mí que te avergüenzan. La puerta principal se abrió y Dylan entró como si fuera el dueño del lugar. Se quedó paralizado al ver la carpeta. Su sonrisa burlona se desvaneció. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó con voz cortante, como si mi decisión fuera un ataque. Saqué una funda transparente de la carpeta y la deslicé sobre la mesa. Sus mensajes de texto estaban resaltados en amarillo. Las fechas, te mando un Venmo el viernes, las semanas que se convirtieron en meses, el dinero que nunca regresó. Los examinó. Su mandíbula se tensó. No le salieron las palabras. Puedes llamarlo traición, dije con voz firme. Pero es un límite. Mamá entreabrió los labios, pero no dijo nada. Papá se quedó mirando los totales de la última página con los ojos húmedos. No lo sabíamos, repitió, como si la repetición pudiera hacerlo realidad. No quería saberlo, corregí. Era más fácil fingir que Dylan era tu caso de éxito y que yo era simplemente difícil, espetó Dylan. No puedes dejarlos así. Reí, suave y cansada. Los dejo como adultos, que tú también lo eres. Abrió la boca y la cerró. Apartó la mirada primero. No pido nada a cambio, añadí, dando un golpecito a la carpeta con el dedo. Yeterman. De ahora en adelante, tú ocúpate de tus facturas. Dejé notas sobre a qué cuentas llamar, cómo configurar el pago automático. No soy tu banco. El silencio se apoderó de mí. El refrigerators and Baba. Un coche pasó afuera. Finalmente, la voz de papá lo rompió. ¿Y la Navidad? Su tono era débil, frágil. Lo miré a los ojos. Ya veré cómo me siento. Y lo decía con una sinceridad que nunca me había permitido expresar con esta familia. Me metí la carpeta bajo el brazo y salí. La tarde era luminosa, fea y limpia. Cada paso hacia mi coche era como una puerta que se cerraba tras de mí. De camino a casa, me detuve en un semáforo en rojo. El miedo me invadió. ¿Y si me cortaban el paso por completo? ¿Y si nadie volvía a llamar? La flecha verde se encendió y giré. Y en ese giro, me di cuenta de que había vivido con miedo a su silencio durante años. Tal vez el silencio era justo lo que necesitaba. Al final de la semana, el chat familiar se llenó de mensajes incómodos. ¿Quién puede ayudar a reorganizar las cuentas?, seguido de una serie de emojis y ningún voluntario. Alguien escribió el nombre de Dylan y él respondió poniendo los ojos en blanco. Entonces, el chat se cortó. La tía Patrice publicó una cita sobre la humildad en Facebook, y, por primera vez en años, nadie me etiquetó. Las fotos de Dylan del fin de semana se redujeron. Se acabaron las cenas elegantes, solo juegos de mesa bajo la luz tenue. Mamá envió una receta de guiso como si nada. No respondí. 2 días después, otro mensaje, no me había dado cuenta de lo mucho que hacías. Ya lo veremos. Lo leí 2 veces. Colgué el teléfono. Por la noche, preparaba té en mi tranquila cocina. Controlaba mi propio presupuesto. Las cifras parecían simples cuando solo me pertenecían a mí. Aún así, sus voces resonaban a veces. ¿y qué hay de la Navidad, de papá? No puedes dejarlos así, de Dylan. Pero entonces recordaba la carpeta, el plato de pavo en el porche, como mamá escribía, idiota, en su mensaje como si no fuera su hija. Y los ecos se desvanecían. Una noche, sonó el teléfono. Dylan, no lo sabía. Lo siento. Me quedé bajo una farola leyéndolo 2 veces. No respondí. Todavía no. Porque no se trataba de una sola disculpa. Se trataba de años de ser invisible hasta que apareció mi dinero. Una semana después, en la panadería, la misma cajera me miró y sonrió. ¿Qué le pongo?, preguntó. Bagel de todo, tostado, queso crema, dije. Como cualquier otra persona que pide el desayuno un día cualquiera. Salí, le di un mordisco al bagel caliente y, por primera vez en mucho tiempo, supo a algo sencillo que no me debía nada. Y ese fue el verdadero momento decisivo. No en la mesa de la cocina, ni en la carpeta, sino en la silenciosa prueba de que podía irme y seguir estando completa. Las semanas siguientes fueron extrañas, como entrar en una habitación que siempre había sido ruidosa y encontrarla finalmente en silencio. Por primera vez, mi sueldo era mío. Pagué el alquiler, el seguro del coche, llené la nevera y aún tenía lo suficiente para respirar.
La ausencia de sus peticiones me pareció un aire nuevo. Papá llamó una tarde, con la voz más suave de lo que jamás la había oído. Hemos activado el pago automático, dijo. Luego, tras una pausa, siento haberte hecho sentir como un idiota. Las palabras fueron crudas, sin práctica. No lo solucionaron todo, pero importaban. Mamá lo intentó con pequeños detalles. Me invitó a cenar sin condiciones. Sin vacaciones ni obligaciones. Solo pasta en la mesa de la cocina. No se disculpó directamente, pero no hizo falta. El abrazo en la puerta duró un segundo más de lo habitual, y ese silencio dijo más que las palabras. Dylan se quedó callado. Quizás su silencio fue lo más sincero que me había dado en su vida. Mantuve la carpeta en mi estante, no como una amenaza, sino como un recordatorio, un recuerdo de lo que sobreviví y lo que elegí en su lugar. No sé cómo será el próximo día de Acción de Gracias. Quizás esté en la mesa. Quizás haga un viaje y tome chocolate caliente en un vaso de papel. Lo que sí sé es que no compraré mi asiento con silencio ni con dinero. Por una vez, su silencio no me hizo daño. Me liberó. La familia no se mide por cuánto pagas para mantener tu lugar en la mesa. El amor verdadero no exige silencio ni sacrificio. Respeta los límites, incluso cuando duelen. Pasé años pensando que mi valor estaba ligado a los recibos y al pago automático. Pero la verdad es más simple. No soy su banco. Soy su hija. Y puedo decidir qué significa eso.